Tengo 15 años y soy un adolescente normal, que actualmente está cursando 10º grado en una escuela de arte bastante reconocida en mi ciudad. Esta escuela es conocida por atraer a jóvenes creativos y apasionados por las artes escénicas, visuales y musicales. Durante el año pasado tuve la oportunidad de participar en una de las producciones teatrales de la escuela, lo cual fue una experiencia emocionante y enriquecedora para mí. La obra en la que participé fue una de las muchas producciones que la escuela organiza a lo largo del año. Desde obras de teatro clásicas hasta producciones originales escritas por estudiantes y profesores, siempre hay algo interesante y emocionante sucediendo en el escenario de nuestra escuela. Esta oportunidad de participar en una obra teatral me brindó la oportunidad de explorar mi pasión por las artes escénicas y desarrollar mis habilidades como actor. Mi participación en la obra fue bastante gratificante y me permitió demostrar mi talento en el escenario. Interpreté a un personaje principal y me esforcé al máximo para dar lo mejor de mí en cada actuación. Fue un desafío emocionante asumir este papel, pero también fue una experiencia increíblemente gratificante. Además de recibir elogios por mi actuación, también obtuve una muy buena calificación por mi participación en la obra. Interpreté un papel muy pequeño pero fundamental para la obra en general, que básicamente explicaba la trama de todos. Después de que terminé exitosamente la escena, un par de actores y yo decidimos ir detrás del escenario a hablar y descansar un rato. Había un pasillo en el que la mayoría de los actores simplemente se relajaban y esperaban sus escenas allí, así que nos dirigimos a esa zona. Al final de dicho pasillo, había una puerta que conducía a la parte de afuera. Estaba charlando tranquilamente con un amigo mío cuando alguien llamó a la puerta y todos nos quedamos congelados. Uno de los actores mayores, llamado Jay, había preguntado qué o quién era, y todos comenzamos a mirar ansiosos hacia afuera. De la ventana chica de la puerta hacia la oscuridad total, comencé a caminar hacia la puerta con Jay justo detrás de mí, y luego me dijo que lo dejara salir. Realmente no sabía qué hacer en ese momento. Supongo que solo quería impresionar a los otros actores por su valentía y coraje. Abrí la puerta y miré el campo. Una brisa realmente fresca luego me golpeó fuertemente en la cara. Había otro actor allí llamado Kai, que estaba detrás de mí mientras miraba alrededor de la puerta. Así, me sentía mucho más seguro en la oscuridad enfrentando sus temores y la incógnita de quién había golpeado la puerta. Sin embargo, no pude ver a nadie, así que volví adentro y cerré la puerta. Apenas entré, todos los demás actores me estaban regañando por abrir la puerta, me decían que era un audaz, que no debería arriesgarme por cosas como esas y mucho más. De todos modos, justo después del final de la noche, habiendo terminado el espectáculo entero, estaba esperando en el estacionamiento casi vacío del personal y del estudio, justo afuera para que mi mamá me recogiera. Estaba escuchando un poco de música y mirando a mi alrededor cuando vi una sombra moverse justo en el campo. Apagué la música, me puse bien alerta y giré la cabeza para intentar verlo más de cerca. Y podría haber jurado que vi a 2 personas escondidas justo detrás de un árbol. No sé lo que estaban haciendo, pero una sostenía lo que parecía como un bate de béisbol de madera mientras el otro se quedó junto a él. Ellos me vieron, no supe qué hacer y entonces grité: «Oye, ¿qué estás haciendo allí?». Ambos se dieron vuelta y luego comenzaron a correr agresivamente hacia mí. Comencé a golpear las puertas desesperadamente y estaba constantemente mirándolos por encima del hombro. Afortunadamente para mí, uno de los otros actores había abierto rápidamente la puerta y luego corrí hacia adentro y le dije que la cerrara de inmediato. Ella lo hizo, y luego comenzó a preguntarme qué pasaba y lo juro por mi vida que podía sentir mi estómago caer, cuando en ese momento hubo un fuerte golpe en la puerta. Ahora pudimos ver que eran 2 hombres adultos que parecían tener unos 30 años. Uno golpeaba la puerta con un bate de béisbol del medio, y el otro sostenía lo que parecía ser un cuchillo afilado para carne que relucía en la oscuridad. Afortunadamente, la actriz a quien todos se referían como Taylor comenzó a marcar el 911, y luego les gritó que estaba llamando a la policía.
que vendrían inmediatamente e irían presos. Ellos inmediatamente se habían escapado cuando llegaron los oficiales. Buscaron debajo del árbol, en el bosque, en los patios y en toda la escuela. No los encontraron, pero sí descubrieron que aparentemente habían estado allí desde el comienzo de la obra, basándose en los cigarrillos y en un folleto sobre la obra que se encontró debajo. Lo que fue impactante fue que mi nombre, junto con el de dos de mis compañeros actores, los personajes principales, estaban encerrados en un círculo. Parecía que cuando llamaron a la puerta esperaban que fuera solo uno de esos actores. Supongo que pensaron que seríamos un blanco fácil o algo así. No sé. Estoy muy agradecido de que Jay estuviera detrás de mí cuando abrí la puerta. Y por favor, hagas lo que hagas, siempre ten a alguien cerca. Simplemente no sabes lo que hay ahí afuera acechando en la oscuridad, solo esperándote. Ten cuidado. Normalmente no me gusta la atención, pero desde el primer año no tengo nada más que admiradores. Eso era. No es todo un sueño. Aunque tiendo a atraer chicos que, a falta de una palabra mejor, me parecen asquerosos y tontos, no tienen idea de límites o higiene. Las personas que me gustaban nunca parecían sentir lo mismo. Este chico realmente se destaca como un hombre. Esto comenzó cuando tenía entre 14 y 15 años. Para un contexto rápido, soy autista y uso un salón de clases llamado BMK. El salón de clases fue hecho para niños que necesitaban ayuda con problemas emocionales como la ira o la depresión. Ahora solo iba a este salón de clases cuando necesitaba un descanso de todos los niños en las aulas agitadas o cuando estaba agitado. En realidad nunca hablé con nadie en el salón de clases aparte del personal. Siempre había al menos 2 o 3 maestros allí para asegurarse de que ninguno de estos niños se volviera demasiado loco. Algunos eran muy tranquilos, pero muchos de ellos estaban realmente locos e hiperactivos. En ese momento simplemente escuchaba música mientras trabajaba. Debido a esto, un día estaba aislado de la locura y en mi propio pequeño mundo, aunque uno de estos niños que llamaban Jack vino a mi lugar en la parada de autobús. Yo viajo en el autobús para necesidades especiales, porque los regulares generalmente son un poco locos o están llenos de gente. Para mí, el autobús en el que usualmente viajo está estacionado en el extremo más alejado del circuito de autobuses, así que normalmente solo espero junto a los árboles cercanos mientras escucho música y canto. Cuando me llamaba, Jack se acercó a mí. Me sorprendió un poco. Dijo que estaba enamorado de mí a pesar de que ni siquiera habíamos hablado antes de este punto. Esa fue una señal de advertencia que ignoré. La segunda fue que me preguntó si quería ir al baile de graduación con él. Él era un estudiante de último año, pero lo que hizo aún peor a la situación fue que cuando finalmente apareció mi autobús, le di mi número y le dije adiós. Lo que me dijo me dio ganas de vomitar. Luego dijo sin dudarlo: "Te amo, no estoy bromeando". En el momento literal en que me siento en el autobús, comienza a enviarme mensajes de texto no deseados. En un momento incluso, silencié su mensaje de texto, y aún así explotarían mi teléfono. Eventualmente se lo dije a mis padres y al gerente de BMC. Me dijeron que tenía 18 años y que lo que estaba haciendo podía considerarse ilegal. Inmediatamente lo bloqueé en todas las plataformas que tenía. Realmente pensé que eso sería el final, pero lamentablemente no. De vez en cuando lo intentaba, y habló conmigo una vez más. Al principio traté de ser amable al rechazarlo, pero a la tercera o cuarta vez me cansé y le dije que si seguía así, se lo iba a decir a mis padres y ellos irían a la policía. Finalmente me dejó sola por mucho tiempo después de eso. Toda esta experiencia realmente me enseñó a confiar en mi instinto, porque él literalmente estaba tratando de salir con una niña de 14 años. Realmente espero que esto les diga que no. Todo siempre está bien. Escucha tu instinto. De lo contrario, podrías terminar en un escenario muy aterrador o realmente incómodo. En la pequeña ciudad costera de Havenwood, donde el aroma a sal marina se mezclaba con el suave murmullo de las olas, la vida transcurría apaciblemente bajo el resplandor dorado del sol. Era un lugar idílico,
donde los vecinos se conocían por sus nombres y los niños jugaban sin preocupaciones por las pintorescas calles empedradas. Sin embargo, en medio de esta tranquilidad, una sombra acechaba en los rincones más oscuros de la comunidad. Aunque la mayoría de los habitantes de Havenwood llevaban vidas sencillas y sin complicaciones, algunos guardaban secretos oscuros que amenazaban con perturbar la paz de la ciudad. En las calles solitarias y en las casas aparentemente tranquilas, se escondían historias de traición, resentimiento y desesperación. Pero a pesar de estos oscuros acontecimientos, la vida en Havenwood continuaba como siempre. Los pescadores salían al mar al amanecer, los comerciantes abrían sus tiendas con una sonrisa, y los niños corrían por la playa con entusiasmo. Parecía como si la tranquilidad de la ciudad fuera inquebrantable, incluso frente a la sombra de la tragedia. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la esperanza seguía brillando en los corazones de aquellos que llamaban a Havenwood su hogar. Con valentía y determinación, algunos se atrevieron a enfrentarse a la sombra que se cernía sobre ellos, dispuestos a luchar por la verdad y la justicia, en un mundo lleno de secretos y mentiras. Así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte y las olas seguían rompiendo en la playa, la pequeña ciudad costera de Havenwood se preparaba para enfrentar su destino con coraje y determinación. En medio de la oscuridad, la luz de la esperanza seguía brillando, recordándoles que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una oportunidad de encontrar la redención y la paz. Mi historia comienza en el cálido septiembre de mis 5 años, cuando la escuela estaba en plena sesión, y las lecciones sobre seguridad infantil estaban en su apogeo. Recuerdo vívidamente las charlas sobre los peligros de los extraños, las advertencias sobre no hablar con desconocidos y los consejos sobre cómo reaccionar en situaciones potencialmente peligrosas. Para un niño de mi edad, estas lecciones eran como un salvavidas en un mar de incertidumbre. A niños de nuestra edad les daban charlas, y charlas con consejos de seguridad, como que si un auto te sigue, camines más hacia atrás en la acera y luego en dirección opuesta hacia donde mira el auto, y cómo hacer que la señal de giro de alguien se encienda si estás en su baúl. Cosas así. Después de la escuela, por lo general, iba a la guardería, a menos que mi mamá fuera a trabajar hasta tarde. En ese caso, entonces mis abuelos me recogerían. Esto sucedía con bastante frecuencia, ya que mi mamá era una madre soltera de 3 hijos que trabajaba a tiempo completo como enfermera a cargo y también estaba luchando contra el cáncer. Realmente nunca me importó ir a la casa de mis abuelos. Era mucho, especialmente porque me malcriaban. Tenía uno de esos scooters de afeitar que siempre andaba arriba y abajo de su camino de entrada, así como el de mi tío, porque vivía al lado. Un día, mientras jugaba en el patio trasero, escuché el sonido de la camioneta de mi abuelo saliendo del camino de entrada. Me emocioné mucho porque sabía que ahora podía andar en mi scooter por el camino de entrada normalmente. Entraba y le decía a mi abuela, porque ella mantenía la puerta principal abierta para estar alerta sobre mí. Pero no quería perder el tiempo, ya que no sabía cuándo volvería mi abuelo. Rápidamente salí corriendo por la puerta hasta el patio delantero, agarré mi scooter, y luego comencé a viajar de un lado a otro en el camino de entrada de mi tío. Unos minutos más tarde, me di cuenta de que había un hombre al final de la cuadra. Había comenzado a caminar lentamente hacia la casa. La única razón por la que llamó mi atención fue por algo muy extraño. Era septiembre en Texas y hacía mucho calor. Yo andaba con una camisa de manga corta mientras que el hombre tenía pantalones largos y también una chaqueta con la capucha puesta. Tenía las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Pensando en lo que habíamos estado hablando en la escuela, había comenzado a ponerme muy nervioso, pero di otra vuelta por ambos caminos de entrada. El hombre había comenzado a caminar más rápido ahora. Traté de justificarlo pensando que tal vez había sido amigo de mi tío o algo así. Quiero decir que realmente podría haber sido una posibilidad. Esta vez había subido por el camino de entrada de mis abuelos, no el de mi tío. El hombre estaba al final del camino de entrada de mi tío y comenzó a cortar el césped dirigiéndose directamente hacia mí.
Tiré mi scooter al suelo y corrí hacia el patio trasero. Una vez que estuve en el patio trasero, agarré a mi perro y corrí en la casa porque supongo que en mi mente de niño de 5 años me preocupaba que este hombre me robara a mi perro. Una vez que entré, corrí hacia mi abuela que estaba sentada en el sofá. Le pedí que fuera a comprobar si había un hombre afuera. Ella miró por la ventana y dijo que sí, que él caminaba en dirección contraria. No le dije lo que pasó y temí meterme en problemas por no decirle que estaba en el patio delantero en primer lugar. Estoy muy contento de que nuestra escuela nos hablará sobre extraños porque, sinceramente, no sé si habría reaccionado de la misma manera sin su charla. Me tomó un par de meses volver a sentirme cómodo jugando afuera, incluso en el patio trasero. Cuando intenté jugar en el frente, decidí quedarme escondido entre las casas de mis abuelos y mi tío. Un día, mientras construía un fuerte, noté un automóvil que pasaba por la casa de mis abuelos, y luego frenó de golpe frente a su casa. Miré y noté que había 2 hombres justo en el frente del auto apuntándome. Salí hacia el patio trasero, escuché el auto, y luego salió. No sé realmente si tenían malas intenciones o no, o tal vez simplemente se preguntaban qué estaba haciendo, pero lo que pasó junto con el hombre anterior fue suficiente para aterrorizarme y no tocar afuera durante los siguientes 2 años para un niño de 5 años. Estaba asustado de por vida. A medida que crecí y maduré, aprendí a enfrentar mis miedos y a protegerme a mí mismo de los peligros que acechaban en el mundo exterior. Pero la lección que aprendí en aquellos días turbulentos de mi infancia nunca se desvaneció. La historia de mi infancia está impregnada de recuerdos que han dejado una marca indeleble en mi vida. Todo comenzó cuando mis padres tomaron la difícil decisión de divorciarse. Recuerdo claramente el día en que nos sentaron a mi hermana menor y a mí para explicarnos lo que estaba sucediendo. Fue un momento desgarrador que cambió el curso de nuestras vidas para siempre. Después del divorcio, la custodia total nos fue otorgada a mi padre. La razón de esta decisión fue el deterioro de la salud de mi madre debido al alcoholismo. Durante años, luchó contra esta adicción, lo que resultó en varias multas de tránsito por conducir bajo los efectos del alcohol. La situación se volvió insostenible, y mi padre asumió la responsabilidad de criar a mi hermana y a mí en un entorno más estable. Nos mudamos a un nuevo vecindario en busca de un nuevo comienzo. Era un cambio difícil, dejando atrás nuestra antigua vida y enfrentándonos a lo desconocido. Sin embargo, estábamos decididos a adaptarnos y encontrar la felicidad en nuestro nuevo hogar. Una de las primeras cosas que hicimos fue inscribirnos en una nueva escuela primaria cercana. Fue un momento emocionante y aterrador al mismo tiempo. Nos enfrentábamos a la perspectiva de hacer nuevos amigos y adaptarnos a un entorno escolar completamente nuevo. Fue en esta nueva escuela donde comenzaron una serie de eventos que aún me persiguen hasta el día de hoy. Recuerdo claramente los primeros días en el patio de recreo, tratando de encontrar mi lugar entre mis nuevos compañeros de clase. Fue un desafío abrumador, pero poco a poco comencé a encontrar mi camino y establecer vínculos con mis compañeros. La escuela era bonita, a solo unas cuadras de nuestra nueva casa, lo que nos permitía caminar hasta allí con relativa facilidad. Sin embargo, debido a nuestra corta edad, mi hermana y yo éramos demasiado pequeñas para caminar solas, por lo que generalmente nuestro padre nos acompañaba por la mañana y en ocasiones también nos recogía por la tarde. Recuerdo claramente los días en que esperábamos afuera de la escuela, ansiosos por volver a casa con nuestro padre en su Mazda negro. La forma en que funcionaban las camionetas en mi escuela era bastante común. Salíamos con nuestra clase, estábamos junto a nuestro maestro y compañeros de clase, y cuando un auto se detenía, el personal designado preguntaba quién era el estudiante que iban a recoger y luego iban a buscarlo con su clase y lo escoltaban hasta su auto. Ya que mi mamá estaba en la cárcel en ese momento, la única persona que nos recogería era mi papá. Un día, cuando estaba en 3er grado y mi hermana en 1º, estábamos afuera esperando que nos recogieran.
Después de estar afuera solo unos minutos, mi hermana pequeña se acercó a mí y me dijo que alguien que no era papá estaba en un auto para recogernos. Dijo nuestros nombres y la encontraron primero. Ella dijo que él le sonreía y le dijo que nuestro padre le había dicho que nos recogiera esa tarde, pero ella dijo que quería encontrarme primero antes de subir en el auto, ya que no lo reconocía. Gracias a Dios que lo hizo, nuestro papá llegó a recogernos unos minutos después y llegamos a casa sanos y salvos. Le contamos sobre eso y todos tuvimos una larga charla sobre el protocolo de seguridad. Le pidió a mi hermana que describiera al hombre y el auto, y llamó a la policía y les dio la mejor descripción que pudo. Aunque mi hermana era muy joven y no estaba muy concentrada en detalles importantes como ese. Unas semanas después volvió a suceder, pero esta vez dijeron mi nombre. Pero mi papá había dado a la escuela la misma información que le había dado a la policía, pero presumiblemente tenía varios vehículos, porque mi hermana había dicho que había estado en un auto rojo, y este era negro, similar al de mi papá. Vi el auto negro y corrí hacia él, pero afortunadamente vislumbré su rostro antes de abrir la puerta y entrar. Era de mediana edad, muy pálido y con un rostro muy anguloso. Hicimos contacto visual y su boca sonreía, pero sus ojos me parecían muy malos, entrecerrados y casi enojados. Me volví hacia la asistente corporal que me llevó al auto para alertarla, pero cuando lo hice, el auto ya no estaba y no pude dar muchos detalles. Mi papá contactó a la policía nuevamente, pero sin una placa no pudieron hacer mucho. La última vez que lo vi no fue 10 meses después, cerca del final de nuestro año escolar. Estaba caminando a casa con un grupo grande de niños que vivían en mi vecindario, y él pasó junto a nosotros y redujo la velocidad para tratar de hablar con nosotros. Reconocí su rostro de inmediato y alerté a los otros niños para que corrieran. Afortunadamente, estábamos a solo 3 casas de donde vivía una de mis amigas y todos nos amontonamos en su casa, preocupando significativamente a sus padres mientras les explicábamos la situación. Nunca lo vi nuevamente después de eso. Mi papá comenzó a salir con mi ahora madrastra y nos mudamos a su vecindario y cambiamos de escuela poco después. Todavía pienso en él de vez en cuando, aunque su rostro aparecía en realidad en mis sueños hace unas noches, lo que me recordó que debía escribir sobre mi experiencia. Hasta el día de hoy, ahora que tengo 20 años, no sé cómo sabía nuestros nombres, cómo sabía algo sobre nosotros. Realmente da mucho miedo pensar en lo que le habría pasado a mi hermanita si se hubiera subido al auto con ese hombre y qué me podría haber pasado si hubiera tenido éxito en engañarme. Esta experiencia me enseñó la importancia de estar siempre alerta y vigilante y de confiar en mis instintos cuando se trata de mi seguridad y la de los demás. Aunque el recuerdo de aquellos días oscuros sigue persiguiéndome, también me ha dado un mayor sentido de cautela y precaución en mi vida diaria. Mi mayor error en la escuela secundaria fue aceptar tomar una clase de física avanzada con los estudiantes del último año. Yo era una estudiante de segundo año en ese momento, así que cuando entré a una clase con niños mucho mayores que yo, mi maestro me puso al lado de la única otra persona allí que tenía cerca de mi edad. Él era un estudiante de primer año, y su nombre era Josh. Él era una de esas personas que emitían vibraciones extrañas. Tenía la cabeza descuidadamente afeitada, los ojos vacíos y 8 bolos calientes en la clase. Era bajo, pero de apariencia mezquina, y en el instante en que me senté a su lado, mi maestro nos ordenó que intercambiáramos números y trató de hacernos empezar a hablar. Por alguna razón, realmente no quería hablar con él. No estaba tratando de ser una imbécil, pero simplemente me asustó. Sentarme a su lado me hizo sentir como si estuviera sentado al lado de un perro hambriento mientras sostienes un trozo de pollo. Sentí que en cualquier segundo saltaría sobre mí, a pesar de que estaba unos buenos 15 centímetros más bajo que yo. Realmente me asustó que tuviera mi número de teléfono y mi nombre, a pesar de que no conocía al niño. Tenía la sensación de que él, sabiendo literalmente cualquier cosa sobre mí, podría causarme algún daño.
Afortunadamente, no habló conmigo durante más de una semana y después de un tiempo pensé que simplemente estaba juzgando demasiado y que él era solo un niño socialmente incómodo. Un día, unas 3 semanas después de que comencé la clase con él, habló conmigo y me preguntó algo como: «¿Tú eres la chica que conduce bien la F-150?» Y de mala gana le dije que sí. Luego me dijo que los autos eran un pasatiempo suyo y que me había visto conducir y que le gustaba mi camioneta. Aunque me tomó un poco desprevenida, parecía inocente y agradable, y nos hicimos amigos después de eso. Él comenzó a enviarme muchos mensajes de texto después de la escuela, preguntándome un poco sobre mí y compartiendo un poco sobre él también. Como dije, el niño parecía inocente, pero todavía no podía quitarme la sensación de que no debería estar diciéndole cualquier cosa sobre mí y no debería hablar con él. La conversación promedio continuó durante aproximadamente un mes, hasta que un día, cuando llegué a casa del trabajo, trabajaba en un restaurante a unos 20 minutos de mi casa. Llegué a casa a las 12 después de hacer el turno de cierre, y él me había enviado varios mensajes de texto extraños. Todos consistían en «te amo» y «quiero llevarte al baile de bienvenida y hacerte mi novia». Todos me irritaron de la manera equivocada. En realidad, no parecía estar preguntando tanto como exigiéndome tener una relación con él, con la que no me sentía cómoda. Finalmente lo identifiqué como amigo y le dije que me iba a la cama. Su respuesta fue «no, simplemente no». Me asusté y realmente me hizo no querer ir a clase el lunes, pero no tuve opción, y tuve que irme. No me envió mensajes de texto durante el resto del fin de semana, y cuando entré de mal humor a clase el lunes, me dio la misma mirada de perro hambriento desde el primer día, y lo ignoré durante toda la clase. Corrí cuando sonó el timbre y cuando llegué a mi auto en el estacionamiento de estudiantes, lo vi mirarme alejarme de la acera. Me asusté más de lo que me gustaría admitir, así que llamé a uno de mis amigos y le pregunté si podía llevarlo a casa desde la escuela para sentirme más segura, hasta que el misterioso Josh fuera menos raro. Él estuvo de acuerdo e hicimos un acuerdo en ese momento. Mucha gente pensó que estaba exagerando, pero yo sabía en mi interior que necesitaba a alguien en el auto conmigo y este amigo parecía el indicado. Cuando llegué a casa del trabajo a las 10 de la noche del lunes, abrí mi teléfono y vi más mensajes de texto de Josh. Esta vez fueron mucho más depredadores que la noche anterior. Como a las 11 en la noche, estaban detallando cómo le gustaría que le realizara actos sexuales. Yo tontamente permití que esto sucediera durante un par de semanas más. Todavía me sentía incómoda en clase cuando finalmente llegó a un punto de ruptura. Josh comenzó a enviarme mensajes de texto sobre cómo si no amaba, él tenía que morir. En ese momento decidí que era hora de involucrar a un decano, pero ella no hizo prácticamente nada. Básicamente le explicó que Josh tenía necesidades especiales y, para darle un poco de holgura, a pesar del tono depredador de los mensajes, me dijo que hablaría con él al respecto, pero no se preocupe porque probablemente no haría nada. Me enfurecí hasta que mi padre, que tiene su ejército de hermanos italianos, decidieron vigilarlo. Los mensajes de acoso no empeoraron y finalmente se detuvieron después de que bloqueé su número. Fue cuando comenzaron las cosas realmente feas. Las cámaras afuera de nuestras casas seguían recogiendo a una persona por la noche, alguien muy parecido a Josh. Esta persona seguía tocando las ventanas y mirando dentro de mi auto, así que mi papá llamó a la policía, quienes fueron realmente increíbles y vigilaron mi casa por un tiempo para disuadir las visitas nocturnas con un policía afuera. Por la noche, la visita se detuvo y mi trabajo comenzó a recibir llamadas de Josh preguntándome cuándo estaba trabajando. Mi gerente terminó alertando a seguridad que lo amenazó para dejar de llamar. Entonces Josh decidió empezar a frecuentar el restaurante donde hacía ejercicio todos los días y dejar grullas de papel en la mesa diciendo «Te amo» con mi nombre y el nombre de mi nueva novia no es bueno para ti. Él comenzó a seguirme a clase, a mi auto para ir a trabajar, a pesar de que fingí que él no estaba allí, y todavía llevaba a mi amigo de 6 pies y 3 pulgadas a casa conmigo,
Me negué a salir de mi casa sin un grupo de personas y debatí saltarme el baile de graduación y convertirme en un ermitaño porque él me hizo sentir tan insegura en cualquier lugar que finalmente mi padre decidió que una orden de restricción sería una buena idea y me concedieron una, por lo que no pudo caminar cerca de mí ni contactarme durante 5 años. Afortunadamente esto finalmente provocó que la pesadilla de un año terminara. No volví a ver a Josh hasta mi último año. Cuando caminaba por el pasillo con mis amigos, me vio llegar, se detuvo en seco, y lentamente me vio pasar junto a él con esa misma mirada de perro hambriento que inicialmente me asustó el día que lo conocí. Probablemente te preguntes por qué nunca se metió en ningún problema cuando contacté al decano y a la policía. Bueno, donde vivo hay un montón de leyes que hacen exponencialmente más difícil que alguien con necesidades especiales sea castigado por un comportamiento espeluznante, a pesar de que solo sea tan capaz de ejecutar el comportamiento que la persona promedio. La última vez que vi a Josh estaba en la graduación cuando podría haber jurado que él era el que estaba en la primera fila, esperando a que obtuviera mi diploma, aunque es posible que estuviera allí por otra razón. Una parte de mí sabe que él estuvo allí por mí. Si hay algo que he aprendido de todo esto es que esto le puede pasar a cualquiera. Nunca pensé que esto me pasaría a mí hasta que sucedió y me robó mi paz y mi seguridad en la escuela secundaria. Mentalmente, siempre confía en tus instintos respecto de alguien. No estás obligado a ser amable con nadie que te haga sentir incómodo. Eso me llevó a donde estoy ahora, gracias a mi familia, mis amigos, y la policía pude salir ilesa, pero pudo haber sido distinto. Este evento no solo me dejó cicatrices, sino también lecciones valiosas que ahora comparto en charlas y talleres sobre seguridad persona. Cuando tenía unos 15 años y acababa de comenzar el tercer año de la escuela secundaria, decidí aventurarme en el mundo de las redes sociales, creando mi primera cuenta de Twitter. Recuerdo el momento con claridad, la emoción y la anticipación mientras creaba mi perfil y elegía un nombre de usuario que me representara. Sin embargo, lo que nunca revelé a nadie fue que mantuve en secreto mi identidad en línea. Mi nombre de usuario no tenía relación con mi nombre real ni con ningún detalle personal sobre mi vida. En lugar de eso, opté por un seudónimo que me permitiera mantener cierto anonimato en la plataforma. Además, decidí no compartir ninguna información sobre mi familia o amigos, manteniendo mi círculo social fuera del alcance de mis seguidores. Para mantener aún más mi privacidad, elegí un avatar como foto de perfil en lugar de una imagen real mía. Esta decisión me brindaba una capa adicional de protección, permitiéndome interactuar en línea sin revelar mi verdadero rostro. Además, en cuanto a la ubicación, decidí establecerla en París, aunque vivía en los suburbios, como una forma de añadir un toque de misterio a mi perfil. A pesar de haber creado mi cuenta con la intención de explorar el mundo de las redes sociales, pronto me di cuenta de que no estaba interesado en acumular seguidores o seguir a una gran cantidad de personas. En realidad, mi cuenta tenía solo unos pocos seguidores, quizás alrededor de 20 o 30, y solo seguía a un puñado de personas. Como resultado, mi línea de tiempo no era particularmente activa ni interesante. Sin embargo, a pesar de mi perfil discreto y mi falta de interacción significativa en la plataforma, algo inesperado sucedió que me hizo reconsiderar mi presencia en Twitter. Una experiencia desagradable me llevó a eliminar mi cuenta y abandonar temporalmente las redes sociales. Esa experiencia, de la que nunca había hablado con nadie, me hizo darme cuenta de los peligros potenciales de compartir información en línea y de la importancia de proteger mi privacidad en el mundo digital. Aprendí una lección valiosa sobre los riesgos de la exposición en línea y sobre la importancia de ser consciente de cómo utilizamos las redes sociales. Desde entonces, he sido más cuidadosa al interactuar en línea y he adoptado medidas adicionales para proteger mi privacidad y seguridad en el mundo digital. Aunque mi primera incursión en las redes sociales no fue exactamente como esperaba, me dejó una lección invaluable que llevaré conmigo en mi vida en línea.
Una noche de octubre, alguien me había enviado un mensaje directo realmente extraño. Era como una cuenta de 200 seguidores, y el mensaje era algo así como: «Hola, mi nombre es Rob, acabo de cumplir 17 años, y quería saber si vivías aquí porque pronto me mudaré». Entré y fui a la escuela secundaria de la ciudad y estaba buscando amigos allí. Obviamente era la ciudad en la que vivía. Inmediatamente pensé que algo andaba mal, porque no había ninguna parte en mi perfil donde dijera dónde vivía realmente, pero después de hacerlo un poco, pensé que recordé un tuit que hice hace un par de semanas sobre los autobuses y mencioné la ciudad, así que me dije que probablemente lo sacó del tuit. Su edad no era tan impactante porque siempre he tenido alrededor de 2 años, por delante de mis compañeros de clase. Estaba realmente aburrida, y como él era bastante educado, le respondí y le dije que efectivamente vivía allí y que iba a la escuela secundaria. Honestamente, la discusión fue bastante natural, y hablamos mucho esa noche, principalmente sobre la escuela secundaria y sobre la comida en la cafetería, así como sobre los profesores, ya sabes, ese tipo de cosas. Pero como se estaba haciendo muy tarde, trató de interponer algunas preguntas bastante personales como: ¿vives lejos de la escuela? ¿En una casa o apartamento? ¿Vives con tus 2 padres? ¿Hay 5 de ustedes? No sueles estar sola en casa, ¿verdad? Nunca respondí esas preguntas porque era demasiado turbio para mí, y afortunadamente, él no insistió. Si hubiera insistido, probablemente lo habría bloqueado en ese mismo momento. Al día siguiente, era más o menos lo mismo que antes. Hablamos mucho, y él todavía estaba haciendo esas preguntas realmente personales, así que decidí hacer algunas mías también y él siempre respondía con lo que parecía honestidad. Todavía no respondí las preguntas sobre mi casa porque quiero decir que él realmente no necesitaba saber todo. Creo que duró unas 2 o 3 semanas, pero fue suficiente para que yo desarrollara sentimientos por él. Era realmente guapo, súper amable, y prácticamente todo lo que necesitaba porque fui intimidada durante años, y aún hoy tiendo a desarrollar sentimientos muy fuertes. Pero lo más importante es que siempre confío ciegamente en las personas que son amigables conmigo. Durante octubre, tuvimos 2 semanas de vacaciones y el día antes del regreso a clases, finalmente me había dicho que vendría a mi escuela secundaria porque finalmente se mudó con su mamá. Me preguntó por un lugar donde pudiéramos encontrarnos durante el receso de la mañana. Estaba feliz y muy aliviado de finalmente poder conocerlo, y le dije que se uniera a mí en el pasillo, pero cuando descubrió que habría mucha gente alrededor, dijo que preferiría un lugar más aislado porque tenía miedo de que le costara reconocerme, y no quería pasar el descanso buscándome. Fue una muy buena excusa para mí. Así que le dije que nos reuniésemos en el baño del 3er piso, porque no nos permitían quedarnos allí durante los descansos, y sabía que nadie nos molestaría allí. En mi cabeza, a pesar de que todavía era un poco mágico para mí, quiero decir, estaba en la escuela, así que nada podría pasarme. Al día siguiente, volvimos al día escolar. Me puse guapa, me puse mi mejor ropa, y conté los minutos y finalmente, cuando llegó el recreo, corrí al baño y luego esperé. Cuando llegó, definitivamente era él. No era un pez gato. Se parecía a su foto de perfil, pero aún así noté que parecía un poco mayor de lo que me dijo. Pensé que parecía más de 20 que de 17. Hablamos mucho y nos llevamos muy bien. Me sentí muy contento y justo al final del descanso él me había pedido que fuera a almorzar con él a comer comida rápida. Le dije que no, porque bueno, no tenía dinero en ese momento y siempre me niego cuando la gente paga por mí. Simplemente no me gusta. Parecía bastante decepcionado, pero se ofreció a acompañarme a casa después de las clases. Le expliqué que tenía que tomar el autobús, pero que si él realmente quería, podía acompañarme hasta la parada del autobús. Este tipo de cosas rápidamente se convirtió en una especie de rutina para nosotros. Nos conocimos en el baño del 3er piso durante el descanso de la mañana, y él me acompañaba a la parada del autobús después de clases. Un hecho un poco sorprendente. En realidad, nunca lo vi en ninguno de los pasillos ni en la cafetería, pero en ese momento pensé que el edificio era realmente enorme y que había más de 1500 estudiantes allí, así que si nuestros horarios no coincidían,
no había manera de que pudiéramos conocernos. Este pequeño juego había durado hasta diciembre, así que casi un mes y medio. El 14 de diciembre era jueves. Me quejé de lo sola que iba a estar esa noche, porque mi papá estaba en el extranjero por trabajo y mi hermano siempre estaba en casa de su amigo, y también de que mi hermana pequeña estaba en un viaje escolar y mi mamá tenía que trabajar hasta muy tarde esa noche. Bueno, honestamente, fue muy imprudente de mi parte decirle esto, pero después de unas semanas pensé que podía confiar en él. Esa noche, él me acompañó hasta la parada del autobús. Ambos esperamos, me subí al autobús y luego lo saludé con la mano. Cuando me puse los auriculares, tenía unas 2 paradas antes de mi casa. Eran alrededor de las 5:45 p.m. de diciembre, así que ya estaba muy oscuro afuera. Justo cuando me bajé del autobús, tuve un presentimiento muy malo. Había una sensación muy incómoda en mi estómago, y sentí como si me estuvieran observando. Decidí presionar la pausa en mi música, pero todavía mantuve mis auriculares puestos para que si alguien estuviera cerca de mí, pensara que no podía escuchar nada. Eso fue probablemente lo que me salvó la vida ese día. Vivía en un vecindario suburbano que era muy silencioso, especialmente de noche. Cuando escuché pasos detrás de mí, entonces entendí que tenía razón. Había alguien siguiéndome, y solo sabía que no tenía buenas intenciones. Pude escuchar que no iba más rápido, así que no estaba tratando de alcanzarme, pero no estaba realmente seguro de cuánto tiempo duraría. Lo más silenciosamente posible, intenté buscar mis llaves en mi bolsillo y cuando finalmente las saqué, corrí. Luego corrí lo más rápido que pude. El mejor sprint de mi vida. No sé cómo funcionó, pero logré abrir y cerrar la puerta justo antes de que él pudiera alcanzarme. Luego desactivé mi alarma, que por cierto confirmó que estaba solo en casa. Entonces decidí echar un vistazo a través del panel de vidrio de la puerta. No es una mirilla, sino una ventana entera. Así que si alguien realmente quiere ver lo que sucede dentro, puede hacerlo. Fue un robo. Estaba a unos metros. Lejos de mí, simplemente mirándome con una cara realmente aterradora. En realidad, me había seguido hasta mi casa, probablemente con un auto y claramente no estaba allí para charlar. Hasta el día de hoy, todavía no sé por qué no llamé a la policía. Supongo que estuve totalmente paralizada durante aproximadamente 1 minuto. Ambos nos miramos fijamente. Fue entonces cuando recuperé el control de mi cuerpo y corrí a la cocina para ir a buscar un cuchillo. Cuando regresé a la puerta, todavía estaba allí, estaba golpeando la puerta por 1 minuto. Comencé a tener mucho miedo de que el vidrio se rompiera, pero afortunadamente no fue así. En ese momento, cuando estaba empujando la puerta, rezando para que no se rompiera mientras él la pateaba más fuerte y más fuerte, fue el tiempo más largo que jamás haya experimentado. Después de unos 5 minutos, lo habían detenido. Dio la vuelta a la casa tocando todas las contraventanas y luego regresó a la puerta. Rob parecía muy enojado, pero justo en ese momento el auto de mi vecino llegó a mi casa y él se escapó, probablemente pensando que era mi mamá regresando a casa o algo así. Rob probablemente me envió alrededor de 1000 mensajes en Twitter antes de que pudiera bloquearlo, y luego eliminó su cuenta. En ese momento pensé que había terminado con esta historia, pero poco después, hubo algunas cuentas nuevas que comenzaron a seguirme. El anuncio en los nombres era una serie de números y la primera letra de su nombre, y tan pronto bloqueé una de ellas, otra me seguiría. Finalmente decidí simplemente eliminar mi cuenta, porque simplemente no podía detenerla, y era demasiado difícil para mí soportarlo. Me enviaban una tonelada de mensajes directos insultantes. Fue malo. Después, decidí hablar con las personas que se suponía que eran de Rob, compañeros de clase porque no lo había visto en días, pero ninguno de ellos había oído hablar de Rob. Aparentemente este tipo nunca fue estudiante en mi escuela secundaria, por eso nunca lo conocí fuera de nuestras reuniones diarias, y probablemente esa sea también la razón. Me parece tan viejo. Afortunadamente nunca volví a saber de él.
Pero hasta el día de hoy me pregunto constantemente qué quería para mí y qué diablos me iba a hacer esa noche.